La marea la escupió como quien expulsa un secreto. Cristina abrió los ojos con la sal en la lengua y la ropa pegada al cuerpo, como si fuera una segunda piel de la que no podía desprenderse. Había un olor a gasolina y a metal. Las manos de quien la había rescatado la sostenían con firmeza. Su voz, lejos, decía el nombre que no había sentido en meses, y que sin embargo, se aferraba a ella con más fuerza que cualquier luz. Cristina, aguanta. Ella no sabía cuánto tiempo había pasado boca abajo en el agua. No recordaba cuántas veces le habían gritado órdenes ni a quién pertenecía la sombra que la había empujado. Tenía frío en los huesos y un dolor que no era solo físico. Era como si le hubieran vaciado algo por dentro. El hospital olía a limpieza y a secretos. Una camilla, una bata que no cerraba bien, el zumbido monótono de las máquinas. Varios médicos se movían con pasos calculados. Una enfermera le puso una manta sobre las piernas y, con voz baja, le preguntó si recordaba qué había pasado. Cristina miró sus manos. Pequeñas manchas que podían ser sangre o tinta. Una alianza fina en el piso al lado de la cama. Su nombre en una etiqueta que no había escrito. Entonces, la memoria volvió en ráfagas. La ceremonia fría en la iglesia. El apretón abusivo de una mano diferente a la de su padre. La sonrisa de quien le prometió cosas que jamás existieron. La palabra matrimonio le sonaba ahora como una sentencia. Víctor era autoridad vestida de respeto. Coronel en la policía, hombre de discursos en la plaza, amigo de alcaldes. En la ciudad su nombre cerraba puertas y abría expedientes. Nadie discutía a Víctor sin pagar un precio. Frente a la cámara, juraba servicio y honor. Detrás, ordenaba silencio con la misma mano. Cristina había sido llevada a ese altar sin sentir que la unían a un compañero de vida. La habían atado con papeles, apellidos y una foto que la mostraba sonriente en un vestido que ella no quiso. La primera vez que dijo no en voz alta, se convirtió en una palabra que le costó caro. Las primeras humillaciones vinieron envueltas en palabras pequeñas. Esto es por tu bien, te protejo, te voy a salvar. Luego la violencia escaló, los empujones, las conversaciones que cortaban la respiración, las excusas, la negación. Todo eso la dejaba a solas, mirando el techo, calculando las salidas como si fueran mapas de huida. En la camilla, cuando le explicaron los análisis, el temblor en sus manos no era solo por la hipotermia. Los médicos hablaron en suspenso. Calmantes detectados en su sangre. Niveles que no correspondían a una sola dosis. Indefinido, murmuró la doctora, evitando la palabra que obligaría a nombrar un delito con claridad. Cristina anotó cada ruido como si fueran pistas. Una firma. Valdis, abogado. La promesa de un trámite sigiloso. La palabra, divorcio. Dicha con la misma voz que uno usa para proponer un plan de escape. Andrei no apareció en la lista de visitantes. Su nombre vivía en un sobresalto que le atenazaba el estómago. Lo conoció antes del matrimonio forzado. Joven, urgente, con manos que no sabían callar el deseo de proteger. No fue un romance de novela. Fue un encuentro entre dos cuerpos que buscaban consuelo en noches que se volvieron pocas. Cuando se enteró de que estaba embarazada, sintió un vértigo nuevo. No había planeado nada. Y ahora, cada bofetada, cada orden, hacía latir en ella la certeza de que debía salir de allí antes de que el que la había atado legalmente a Víctor supiera que había una vida que le pertenecía a otro. Decidir huir fue decidir sobre el cuerpo del hijo que llevaba dentro. Cristina no quería que su embarazo se convirtiera en moneda de cambio, ni quería que la paternidad fuera usurpada por quien la había obligado a casarse. Sería mejor callar, esconder esa evidencia, resguardar la verdad. No ir a la policía. La idea la atravesó como un frío. Víctor tenía amigos en la comisaría. Los medios le debían favores. La fiscalía se movía con pasos que a veces acompañaban a la verdad y otras la enterraban. Ir sería ponerse en exposición total. Ella lo sabía. Denunciar era arriesgarlo todo sin garantía de protección. Así que preparó su huida con la misma precisión con que un paciente cuenta pastillas. Sin ruido, sin testigos, con pocos nombres en la libreta. Se lo dijo solo a su tío Iván,
que había sido la única familia que, en voz baja y con manos temblorosas por la edad, le había susurrado: «Ve, hija, vive». La salida no fue cinematográfica. No hubo puerta que explote ni coche fugaz en autopista. Fue una noche de lluvia que cubrió pasos y un bolso con lo esencial. Un vestido discreto. Fotos escondidas en la suela de un zapato. Dinero en billetes cambiados. La copia de un informe médico que decía: calmantes detectados, indefinido. Y una carta que nunca llegó a ser leída por nadie más que ella. No tenía pasaporte. Sus documentos estaban bajo control administrativo en la casa que ahora era de Víctor. Eso la volvió fantasmal a ojos de la ciudad, sin identidad, sin posibilidad de viajar, sin redes que no fueran de sombra. Al desaparecer, desencadenó una maquinaria de apariencias. Víctor organizó una búsqueda pública. Lo hicieron con la solemnidad que garantiza una foto en el diario. Una esposa ausente, un esposo afectado, un protocolo que decía que la policía hacía lo posible. Pero en paralelo se movían otras manos. Una operación encubierta, indefinido en su alcance, pero presente. Quiso generar un rescate que legitimara la versión oficial. Un barco, una noche, una escena preparada para que la ciudad la viera salir viva y agradecida. El montaje falló. Cristina estuvo en la playa, sí, pero no como ellos esperaban. Ella recordaba la espuma, la pelea por respirar, la indiferencia de quienes sujetaban papeles, mientras otros corrieron a fingir auxilio. Más tarde, supo que algunas pruebas habían sido plantadas para que su huida se convirtiera en una anécdota controlada. La realidad, sin embargo, era terca. Había calmantes en su sangre que no podía explicar, y ahora su silencio era un aliado. Las redes sociales estallaron con conjeturas. ¿Se fugó con el amante?, decía un titular que pedía espectáculo. Otros, más prudentes, hablaban de amenazas y violencia doméstica. Para Cristina, cada comentario era una puñalada. No podía permitirse que su futuro hijo fuera tragado por rumores. La invisibilidad en la que ella había caído quería convertirse en una protección, pero también la hacía frágil. Nicolás y Paulo eran dos caras de la misma investigación que no terminaba de ponerse de acuerdo. Nicolás, honesto y con la moral puesta a prueba por los órdenes que llegaban desde arriba, quería esclarecer la ausencia sin maquillarla. Paulo, más pragmático, se movía entre la lealtad y la supervivencia. Sabía que en una ciudad tan mediatizada, tomar partido era exponer su carrera. Ambos rastreaban pistas, mensajes borrados, tarjetas de crédito usadas en lugares solitarios, un chip que desaparecía como si alguien hubiera cortado la huella digital de la ciudad. A veces, sus telefonemas terminaban en silencios que decían más que cualquier informe. Había quienes querían dar con Cristina para protegerla de verdad. Había otros que querían encontrarla para cerrar un telón. En la penumbra de un hotel modesto, Cristina aprendió a respirar de otra forma. La terapia no era inmediata. Las noches se estiraban con terrores y recuerdos que la hacían sudar frío. Un día, en la soledad de la habitación, una psicóloga le enseñó una técnica simple. Grounding. Apoya los pies en el suelo. Nombra 5 cosas que veas. Respira. Fue una cuerda mínima entre el pánico y la cordura. No curaba la herida, solo la hacía soportable. Ella practicó. Contó: una lámpara, la ventana empañada, el olor a café, la mancha en la pared que parecía un mapa, la marca en su muñeca que no se iba. El ejercicio le dio minutos de paz que guardaba como si fueran monedas. Fue entonces cuando Yuri apareció en su vida como quien entra con un paraguas en medio de la tormenta. No era un héroe perfecto. Había en su rostro la determinación de quien ha perdido a alguien y no puede renunciar a proteger a quien le quede. Era tío de Andrei, hombre de negocios con dinero suficiente para mover documentos y caras en el registro civil. Su apellido era Borges, y su familia ejercía una influencia que olía a opulencia y a cuchillos pulidos. Yuri no llegó con promesas grandilocuentes. Llegó con propuestas medidas y un plan que olía a realismo frío. Seguridad, nombre, papeles, confidencialidad. «Puedo darte todo eso», le dijo en voz baja, sin ruido mediático. «Un matrimonio que no te obligue a vivir otra vez en esa casa.
Un contrato donde se especifique que será temporal, que la relación será platónica. Te doy mi protección. La frase matrimonio de conveniencia fue pronunciada sin teatralidad. Para él era una herramienta legal, y para ella una tabla de salvación. El primer encuentro entre Yuri y Cristina no fue un romance, fue una negociación. Él llevó a Valdis, un abogado de gesto firme, que hablaba con frases cortas y que había preparado papeles que podían abrir puertas cerradas si se firmaban con rapidez. Confidencialidad, dijo Valdis, y dejó sobre la mesa un borrador con cláusulas que Cristina apenas pudo leer entre lágrimas y temblores. Los términos no eran un juramento de lealtad sentimental, eran blindajes. Acceso a documentos, un domicilio donde inscribir al bebé, cuentas que aparecieran con su nombre. Yuri ofrecía todo lo que Vítor le había quitado. A cambio, pedía algo simple y complejo, que ella aceptara públicamente ser su esposa, por ahora. Sería un matrimonio con fecha de expiración, indefinido en su duración real, y con reglas que le permitieran a Cristina recuperar su vida dentro de una seguridad física y social que nadie más le ofrecía. En la conversación, Cristina pensó en Andrei. ¿Le debía contarlo al joven cuya paternidad ella guardaba como un tesoro contradictorio? Andrei vivía con la culpa de no haberla secuestrado del mal que ahora la cercaba. No estaba en condiciones de enfrentar a Vítor. Su nombre, joven y a veces temeroso, podía funcionar como un talón de Aquiles si se exponía. Yuri lo sabía. No lo sacaremos a la luz si no estás lista, dijo. Y fue la primera promesa que no venía atada a una condición que la hiciera retroceder. La propuesta de Yuri no fue aceptada de inmediato. Había algo en su oferta que olía a un pago. La dignidad. Aceptar un matrimonio para protegerse podía ser la mejor decisión para su hijo, pero también la más dolorosa para su orgullo. Cristina se miró al espejo del hotel. Su rostro llevaba más marcas que las visibles, y su voz, cuando volvió a entonar órdenes, sonaba más endurecida de lo que ella esperaba. «Lo hago por mi hijo», se dijo, y esa frase era a la vez salvavidas y condena. Mientras tanto, Vítor olía la amenaza. Como comandante, sabía cuándo un enemigo se debilitaba y cuándo debía patear la tierra hasta enterrarlo. No era un hombre que aceptara perder control. Su ira se canalizaba en gestos administrativos. Llamadas a un jefe, una pregunta a un editor, presiones a quien tenía poder. Su figura se volvió más tensa con cada rumor que intentaba desacreditarla. Un anillo. El que ella no podía recordar cómo había salido de su mano. Apareció en la arena esa noche y fue tomado por algunos como prueba de una farsa. Para otros, era una pieza más de teatro. El anillo se convirtió en símbolo de la manipulación. Para Vítor, una cuerda que aún podía tirar. Para Cristina, otra razón para ocultar al bebé. En los días que siguieron, surgieron rumores diseñados para corroer su credibilidad. Un montaje con un hombre contratado para simular una infidelidad, llamadas anónimas que sugerían lo peor, fotografías manipuladas. La familia Borges, inicialmente reticente en su sofá de lujo, empezó a moverse entre la conveniencia y la desconfianza. Ana y Elena, miembros de esa familia poderosa, discutían en pasillos que olían a madera cara. Proteger a una mujer que, si se convertía en problema, podía contagiar su nombre. Diana observaba y callaba, con la paciencia de quien guarda cuentas. En la oficina de Valdis, sobre papeles que crujían como hojas en invierno, se dieron los primeros pasos hacia la ficción legal que debía volverse realidad. El divorcio, aunque procedente por ley, debía tramitarse con cuidado, no tanto para escudriñar culpabilidades, como para evitar que Vítor reclamara la paternidad o buscara manipular el acuerdo. Valdis habló de plazos, de cláusulas de confidencialidad y de registros que podían alterarse para que los documentos de Cristina aparecieran limpios y su firma no estuviera en manos de la prensa. Sola, Cristina firmó un poder que permitiría tramitar su identidad con discreción. Sus ojos a veces se llenaban de lágrimas. Otras se cerraban como si durmiera una siesta profunda. Había un momento en que la firma era una pequeña traición a su autonomía, pero también era la única herramienta inmediata. Si la justicia institucional era indefinido en sus límites, las firmas sobre un papel parecían ofrecer una certeza posible.
Mientras se cerraban esos acuerdos, la ciudad no dejaba de hablar. Algunos vecinos repetían que había ocultamiento. Otros comentaban que la prensa estaba comprada por intereses superiores. La pregunta que volvía en cada esquina era la misma. ¿Qué precio pagarías para proteger a quien amas? Para Cristina la respuesta no era una transacción, sino una restricción. Pagaría con su libertad personal si eso significaba que su hijo viviría. El primer gesto público que Yuri diseñó fue humilde y simbólico. Una fotografía controlada. Una escena en la que Cristina aparecería junto a él entrando a un registro civil. No sería una boda con invitados. No sería un banquete. Sería una acción mesurada que mostrara que alguien la acompañaba oficialmente. Yuri cuidó todo hasta el detalle. Flores que no olían a obviedad, un saludo medido a la prensa y la presencia de un testigo que no hablara demasiado. Para Cristina, el día fue una larga ceremonia íntima, en la cual su vida privada se transformaba en aritmética legal. Se puso un vestido sencillo, no por vanidad, sino por una ritualidad que regresaba la dignidad a su cuerpo. Al posar para la foto, tuvo la sensación de que su imagen quedaría protegida por la arquitectura de la familia Borges, pero también que se integraba en un juego donde el tablero estaba lleno de piezas que podrían voltearse en cualquier momento. No todos estaban de acuerdo con esa jugada. En la sombra, alguien compró el silencio de una persona que podría confirmar que ciertas pruebas habían sido manipuladas. Las líneas entre lo verdadero y lo construido empezaban a mezclarse en un caldo peligroso. Cristina, sin embargo, por primera vez en semanas, sintió que algo se asentaba. Un nombre a su disposición, una dirección, la posibilidad de inscribir a su hijo con un apellido que no fuese la marca de su agresor. Fue una calma con hilos. Pero la calma era frágil. Una noche, cuando volvió al cuarto que ahora coincidía con la idea de hogar temporal, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una foto. Una imagen borrosa de ella en la playa. Una mano que parecía apartar algo del suelo. En el reverso, con letra impresa y neutral, había dos palabras que la hicieron temblar. Cuidado, Cristina. No sabían si la advertencia era amenaza o rescate. Era ambas cosas a la vez. La ciudad se había convertido en un espejo empañado donde su reflejo no terminaba de reconocerse. En esa misma ciudad, Víctor volvía a sus despachos con la sensación de que la jugada le estaba escapando. No había encontrado a Cristina para humillarla otra vez. Solo encontró cámaras que tomaban su expresión como la de alguien que espera caer. El poder le irritaba. Cuando no podía controlar la narrativa, su instinto era aplazar, presionar, disponer. Mandó a alguien a limpiar el relato, a plantar historias en la prensa y a hablar con políticos amigos que podrían ayudar a enterrar cualquier investigación incómoda. De su lado, movía fichas. Sabía que para ganar necesitaba neutralizar al círculo más cercano a Cristina. El tío Iván, Andrei, cualquiera que pudiera coadyuvar a su verdad. Sus tácticas eran jurídicas, mediáticas y a veces más sutiles, dependiendo siempre de lo que la ciudad rumoreara. Cristina, en sus noches de insomnio, jugaba con imágenes. El anillo en la arena, el sobre anónimo, la firma en un papel que podía convertirla en madre segura o en prisionera discreta. Y en medio de ese caos, su determinación crecía. No era valentía heroica, era una matemática de defensa. Si aceptar el matrimonio de conveniencia significaba que su hijo no tendría que pagar por los pecados de su padre, entonces aceptaría. Lo haría con los ojos abiertos y una lista de condiciones que cuidara su espacio interior. No quería que su identidad se disolviera detrás de un apellido. Necesitaba quedar como sujeto de su historia. Antes de firmar, hubo conversaciones difíciles con Yuri. Él no era un salvador sin cicatrices. Le habló de su sobrino Andrei con una mezcla de orgullo y dolor. Es un buen muchacho. No quiero que su nombre sea objeto de una guerra. Le explicó que el matrimonio era una trinchera temporal, que la familia Borges haría lo que fuera necesario para respaldarla en la ciudad, pero que también esperaba lealtad. No buscaría debates públicos que pudieran poner en riesgo la estrategia. Para Yuri, proteger significaba controlar las variables. Para Cristina, aceptar significaba traicionar el deseo de que su historia fuese contada por ella misma.
La decisión vino en un gesto de cansancio y de esperanza contenida. Firmó con manos que no dejaron de temblar. No era una entrega absoluta. Había cláusulas, plazos e indefinido en fechas. Era más bien un contrato que prometía darle lo elemental: documentos, un techo seguro, acceso a atención médica y la posibilidad de inscribir a su hijo sin que la paternidad se pervirtiera en un recurso de Vítor. Yuri le tomó la mano con respeto y le dijo algo que no iba a escucharse en los periódicos. No te voy a pedir que me ames. Te pido que confíes en esto por el tiempo necesario. Ella asintió, y en ese simple movimiento se cerró una primera etapa y se abrió otra, donde la protección venía con condiciones. Pero el cierre legal no cerraba las heridas. La familia Borges, aunque representaba un refugio, también era un tablero donde las ambiciones personales podían generar heridos. En una cena donde los platos brillaban y las voces eran suaves, Ana le lanzó a Yuri una mirada que decía que la protección venía a precio de favores que aún no conocía. Elena, por su parte, aconsejaba prudencia. No hagas nada que pueda ensuciar el nombre de todos. Diana, que hasta entonces había sido más distanciada, observaba con ojos de guardiana. Cristina sintió que entraba a un territorio donde las reglas no siempre estaban escritas, y donde la lealtad se negociaba en silencios. El día que oficialmente se presentó como la señora Borges ante un puñado de cámaras, fue una escena calculada. Yuri camufló la noticia como una formalidad administrativa. Por seguridad, dijeron los comunicados. En la foto, Cristina sostenía un pequeño documento. Detrás, algunas voces murmuraban elogios, otras hacían suposiciones. Ella sonrió con una boca que no estaba segura de si pertenecía a su rostro. Subió las escaleras de la casa que ahora la recibía con alfombras que amortiguaban los pasos y pintadas que olían a poder. La sensación era contradictoria. Por un lado, alivio. Por el otro, una condena disfrazada de nombre nuevo. Esa noche, mientras el servicio limpiaba copas y las luces se iban apagando una por una, Cristina se sentó frente a una ventana y miró la ciudad como si fuera una extensión de su propio pecho. En la penumbra, su teléfono vibró con un número desconocido. No quería contestar, y sin embargo lo hizo. Una voz automática, sin inflexión, dijo una sola línea: «No te confíes». La llamada cortó. No supo si lo que había en el mensaje era una amenaza de parte de Vítor o el aviso de quien ahora jugaba en tablas distintas. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, pensó en el bebé como en una promesa que la obligaba a seguir adelante, no como una cadena que la atara al pasado. Al final de esa noche, mientras el reloj marcaba algo así como un nuevo comienzo, ella entendió algo fundamental. La protección había llegado, pero la guerra de narrativas apenas comenzaba. Tenía un nombre que la cubría, papeles que le daban aire, y una red que podía aplastar o sostener. Sus manos, sin embargo, seguían siendo las mismas. No había perdido la fuerza de decidir. Aun dentro de la casa Borges, con la etiqueta de esposa por conveniencia, Cristina guardaba la libreta con las pocas cosas que sabía hacer. Un plan para estudiar, una lista de nombres en secreto, la idea de buscar un trabajo cuando todo aquello fuera menos peligroso. No prometió perdón ni olvido, prometió sobrevivir. Y mientras ella intentaba diseñar el camino que la llevaría a ser madre fuera del alcance de quien la había forzado, en las oficinas de la ciudad, otros hilos se movían. Paulo revisaba archivos con manos que no dejaban de temblar. Nicolás lograba una pista que apuntaba a un informe médico faltante. Alguien, en un despacho oscuro, borró una grabación que podría haber sido clave. Los poderes que solían estar alineados para proteger una reputación no iban a ceder sin pelear. Un día, al poco tiempo de instalada, recibió una visita que no esperaba. Una mujer del spa. Lugar que la ciudad miraba como santuario de la alta sociedad, se presentó con gesto tímido y dijo: «Algunas personas no creen lo que ven. Yo creo en lo que se siente». No trajo pruebas, trajo complicidad. Cristina la miró y, entre dos silencios, entendió que la protección no venía únicamente de papeles y apellidos, sino de pequeñas lealtades que no se compraban ni se vendían. Sin embargo, la sensación de que había ojos detrás de cada puerta no la abandonó.
Esa misma tarde alguien le dejó un papel en el tabernáculo de los muebles, una nota con una cifra y un nombre tachado. Un anónimo que hablaba de dinero y de fuerzas dispuestas a comprar el silencio. La ciudad, poco a poco, mostraba sus costuras. En la madrugada, Cristina despertó con la sensación de que alguien la observaba. No podía precisar si era la culpa, el miedo o la certeza de que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Se quedó en la cama, con la mano sobre su vientre, y murmuró el nombre que aún no había dicho en voz alta. Andrei. Fue un susurro que hizo eco en la habitación. Afuera, la ciudad continuaba con sus juegos de poder y sus pequeñas crueldades. Adentro, una vida crecía en silencio, ajena a las maniobras humanas. La protección por ahora funcionaba como un paréntesis. Cristina lo sabía. Y su decisión de permanecer bajo ese amparo no era aceptación de las condiciones morales de quienes la defendían, sino una estrategia para dar a su hijo la única manera de nacer con menos riesgo. No era un acto de sumisión, sino de cálculo. En el corazón de esa elección estaba la certeza de que, cuando el miedo fuera menos intenso, ella iba a recuperar la palabra y reclamar su nombre. Esa noche, mientras la ciudad dormía con su rumor de poder, alguien dejó una tarjeta en el umbral de la casa Borges. En la tarjeta, una sola frase. No confíes en la foto. No era la única advertencia que recibiría, pero sí la primera que parecía decirle que todo lo construido en torno a su huida estaba siendo observado y reinterpretado. Cristina la miró, respiró y, por primera vez en semanas, sintió que su decisión, aunque dolorosa, le devolvía un poco de agencia. Aún así, la pregunta latente, ¿quién decide la verdad cuando el poder escribe la historia?, seguía presente, clavada como un faro que no se apagaba. La tarjeta chillaba en la mesita como un trozo de vidrio que no termina de cortarte pero que no puedes dejar de mirar. Cristina la giró entre los dedos, y la letra, neutra y fría, hizo que un olor antiguo volviera a la garganta, el del miedo que se hace sistema. No confíes en la foto. No confíes en la foto. Las palabras rebotaron en su cabeza hasta convertirse en un latido más, uno que ya no podía ignorar. Al día siguiente la casa Borges se movió con la coreografía de quien sabe que cada paso será escrutado. Yuri apareció temprano, con el gesto tenso que fingía control pero no calma. Tenía llamadas sin contestar y una reunión con Ana y Elena en la sala de estudio. Hablaron de protocolos. ¿Quién contestaría a la prensa? ¿Qué se diría sobre la mudanza de Cristina? ¿Qué seguridad debía rondar la finca? Diana propuso una medida que hizo que Cristina sintiera algo parecido a la vergüenza y al alivio. Una empleada nueva, discreta y leal, que la acompañara en salidas públicas. La idea fue aprobada en silencio. Nadie preguntó de dónde vendrían los sueldos extra. Protecciones así no se anuncian. Se pagan. En paralelo, Nicolás había seguido una pista que lo mantuvo despierto 2 noches seguidas. Un recibo viejo, una factura en la que aparecía el nombre de una empresa vinculada a la seguridad privada de Vítor, apuntaba a pagos que nadie había explicado. Los investigadores de la comisaría hablaron en voz baja en pasillos donde el eco era cómplice. Paulo, por su parte, movía piezas con cautela. No quería verse perdido si el frente cambiaba. Había registros que faltaban, un informe médico que nunca llegó al legajo principal, y una grabación con ruido que alguien había borrado parcialmente. Indefinido, puso Paulo en el informe provisional, no como rendición, sino como advertencia. Había cosas que aún no podían afirmarse sin pagar un precio. Cristina empezó a notar, con la exactitud de quien vuelve a leer su propio mapa de riesgo, pequeños deslices en la seguridad que la rodeaba. Un coche que parecía seguirla cuando fue al mercado. Un mensaje sin remitente que la llamó por su nombre a mitad de la noche. Una foto vieja de la playa que alguien había dejado en la mesa de la cocina. No eran ataques directos, eran recordatorios. Alguien le decía, «Todavía puedo encontrarte». La ansiedad volvió en oleadas, pero esta vez, con una diferencia. Ya no la cruzaba sola. Andrei reapareció en su vida como una nota discreta. No entró a grandes afirmaciones. Dejó una carta en manos de Iván y le pidió al tío que la entregara cuando fuera prudente. En la carta había disculpas, promesas sin teatro y una clarificación que solo buscaba dar resguardo.
No quería que su nombre fuera instrumento de vendetta ni de propaganda. Si llega el momento, escribió, estoy aquí, pero no quiero ser el detonante de más violencia. Cristina leyó la misiva con manos que no pudieron evitar temblar. El perdón no estaba en ella. Hubo gratitud contenida. Saber que Andrei quería al niño y que estaba dispuesto a protegerlo de las formas que él podía, fue una tabla. No lo convirtió en héroe. Lo colocó en el mapa de los posibles aliados. La ciudad, sin embargo, respiraba conspiraciones. El spa donde se celebraba la vida social de la alta sociedad era ese lugar a medio camino entre confesión y vitrina. La dirección decidió, contra sus temores, seguir adelante con el aniversario. Cerraron la agenda para un evento selecto. Los medios convocados serían de confianza. Vítor, informado por su oficina de prensa, vio en la velada una oportunidad. Restaurar el equilibrio de lo que él consideraba su prestigio. Para él, el spa era un escenario controlable, con cámaras, invitados fieles, y una lista de personas dispuestas a creer en su versión. Para Cristina, el mismo lugar representaba una trampa. Si iba y se exponía, corría riesgos. Si no iba, las especulaciones podían hacerse más fuertes. Yuri insistió en que fuera. Dijo que el evento sería la ocasión para mostrar una imagen unida, cortés, sin rencores. Presencia y silencio estratégico, le dijo. Lo que no le dijo fue que detrás del silencio habría un despliegue de seguridad que nadie podría ver, y que en esa red habría hombres que sabían cómo impedir que una noche se convirtiera en una tragedia. Cuando comenzó la velada, la música era un colchón suave que ocultaba tensiones. Luz cálida y mesas pequeñas, rostros que practicaban la neutralidad. Cristina llegó con la discreción de quien ha aprendido a vestir el anonimato como si fuera ropa cómoda. Ella estaba nerviosa, pero respiraba con las técnicas que la psicóloga le había enseñado. Nombrar 5 cosas, apoyar los pies, contar. Funciona. A ratos, pensó. Funcionó lo suficiente para llegar a una mesa y saludar con un gesto que la ciudad tomaría, después, como una foto de normalidad. La estrategia de Vítor, sin embargo, tenía un elemento más oscuro. La idea de sembrar dudas que se convirtieran en certezas para la opinión pública. Esa noche, un hombre atractivo, vestido con elegancia comprada y sonrisa ensayada, se acercó a una de las mesas. No parecía un invitado, parecía una herramienta. Lo que siguió fue paso a paso lo que Cristina más temía. Un comentario sembrado en voz alta, una copa demasiado cerca de un vestido, una fotografía robada que alguien filtró a un periodista con nombre y apellido. El hombre se hizo pasar por un amante improvisado. Las cámaras, oportunas, recogieron sonrisas y poses. Un rumor nació de aquello. Se fue con otro, pero había más. El anillo, esa alianza que volvía a aparecer como símbolo de lo que le fue sometido, fue fotografiado en una escena montada, colocado junto a la copa de un invitado cómplice, como si fuera la prueba material de una impostura. La ciudad masticó ese hueso con gusto. Cristina sintió que la vergüenza intentaba asfixiarla, pero ya no estaba sola. Yuri a su lado, ella lo vio. Él sostuvo su mano en un gesto público que no necesitaba palabras. La presión subió. Vítor apenas sonrió. En la platea de la velada, algunos aplaudieron sin saber por qué. Otros miraron con curiosidad. Las redes, por supuesto, explotaron. Historias cruzadas se mezclaron. La de la esposa ausente, la del amante inventado, la del escándalo que insistía en regenerarse. En medio de ese montaje, Nicolás recibió una llamada que le cambió el ritmo del pecho. Uno de los técnicos del laboratorio forense, un hombre joven que había decidido no plegarse a las órdenes, le dijo que había encontrado una copia archivada del informe médico que debía estar en el legajo principal. No estaba todo. Algunas páginas faltaban, otras estaban alteradas. «Vete con cuidado», advirtió el técnico. Nicolás entendió que aquello no era una casualidad. Era una costura hecha con la precisión de quien no quiere que se vean los hilos. Fue a la sala donde estaba el archivo y encontró un sello que no pertenecía al expediente oficial. Alguien había manipulado hojas con el objetivo de corregir la narrativa. No eran pruebas contundentes para un juicio, dijo él a quienes lo escucharon.
Eran indicios peligrosos. Indicios para quienes todavía investigaban. Paulo, cuando supo, sintió la incomodidad del hombre que sabe que su carrera puede sufrir por una elección. Hizo lo mínimo plausible. Reunió la documentación, la llevó a un cajón y anotó en su libreta el número de serie de los documentos que faltaban. Esa noche, antes de dormir, borró los nombres de quienes lo presionaban y escribió en tinta la palabra indefinido. No era un acto de cobardía, era un gesto de prudencia. Saberlo todo sin tener zapatos firmes sobre lo descubierto podía ser una trampa personal. En la fiesta se produjo un momento que cristalizó la intención de destruir. Alguien dejó una copia de una fotografía manipulada en la mesa de Cristina. La imagen la mostraba con un hombre en actitud íntima, en una pose que jamás fue suya. La reproducían como prueba. La sala enmudeció. Cristina sintió que sus manos se iban a caer de su falda. Entonces Yuri se levantó, caminó hacia el centro y pidió la palabra con una simpleza que desarmó a muchos. No voy a permitir que una mujer pague con su dignidad una estrategia de poder. No lo espetó en un discurso, lo dijo en voz baja, firme, con la autoridad de quien no teme entrar en la arena pública con su propia reputación en la balanza. Pidió que las fotos fueran examinadas por especialistas. Pidió calma. Pidió que nadie, lujo ni reputación, se tomaran como moneda para destruir a otra persona. Su intervención no apagó el ruido, lo matizó. Detrás de su frente había una planificación. Cámaras que registraron el evento entero, testigos leales y, unos minutos antes, una copia original del anillo que había sido robado de la playa y recuperado por uno de los guardias. Yuri no exhibió pruebas entonces, pero dejó claro que había recursos y que no se rendiría. La confrontación aparente acabó en silencio tenso. Para muchos, la noche fue un acto de reconciliación forzada. Para otros, un territorio en disputa. Cristina volvió a casa con el pulso alto. Se sacó el vestido en su cuarto nuevo y sostuvo por primera vez la idea de hablar, algún día, sin que se le pidiera permiso. No aquel día. No aún. Había demasiados ojos y demasiados hilos que podrían cortar su plan. En la cocina, Diana dejó una bandeja con galletas y una nota que decía: «Cuida la calma, hay gente que no quiere pelea». Cristina entendió el mensaje. No todos los Borges jugaban en la misma cama. Hay familias que se mueven por variables distintas, unos por convicción, otros por interés, y otros por la certeza de que lo que hoy protege a uno mañana podría ser usado contra ellos. En ese razonamiento estuvo el peligro. A la madrugada, cuando la casa ya estaba en silencio, un ladrón intentó entrar por la ventana del sótano. La alarma sonó, pero no fue la sirena lo que la despertó, fue el ruido de pasos apresurados, el choque de una reja que cedía. La guardia se movilizó. Un hombre, más tarde identificado como parte de una red de contratistas que trabajaban para quienes querían desestabilizar a Cristina, fue detenido antes de cruzar el jardín. Había en su mochila hojas recortadas de periódicos y una cámara que contenía fotos de la casa y de varias entradas. No fue un secuestro, fue un intento de armar pruebas. La noche anterior había sido un diseño. La madrugada fue casi una humillación a medias. Yuri visitó a Cristina y no pretendió consolarla con palabras grandilocuentes. Le dijo que había hecho lo que debía hacerse: reforzar la seguridad, hablar con sus abogados, registrar todo. Valdis fue rápido para redactar una denuncia que no solo apuntara al intruso, sino también al presunto autor intelectual, indefinido hasta que se juntaran pruebas concretas. Esa palabra apareció otra vez como una advertencia: la verdad exige paciencia y pruebas. En la medida en que la casa Borges funcionaba como contenedor, Cristina empezó a construir afuera una vida que le permitiera resistencia. Empezó a estudiar a distancia. No por escapar del drama, sino para diseñar una salida que no dependiera del apellido de otro. Las tardes las dedicaba a escuchar clases online. Por primera vez desde que todo sucedió, hacía planes concretos: inscribirse en un curso, aprender a manejar una herramienta que le permitiera ser independiente. Esas eran decisiones pequeñas, pero con el tiempo se convertirían en sostén. La terapia continuó. La psicóloga le propuso trabajar con narrativas, contar su historia en primera persona, sin autojuicio, para recuperarla. No era simple catarsis, era un ensamblado de memoria y autoridad.
En el proceso, Cristina lloró por la primera vez sin pensar en cómo se vería la foto que podrían tomar de su tristeza. Habló de Andrei, habló de Iván, de la ceremonia que no fue suya. Cada sesión la liberaba un poco de la piel ajena que la había cubierto. Aprendió a detectar las trampas del retraumatizado, la culpa que se disfraza de responsabilidad, la vergüenza que se presenta como virtud. Aprendió a cerner límites. Mientras tanto, en la ciudad la investigación giraba con lentitud y golpes secos. Nicolás consiguió que el técnico forense le diera acceso a una copia de respaldo de los análisis. Había allí una diferencia. Los niveles de calmantes que aparecían en una copia eran más altos que los que figuraban en el expediente oficial. ¿Error humano? ¿Manipulación? La evidencia no era concluyente, y Nicolás lo sabía. Aún así, envió la copia a un perito independiente fuera de la órbita local, buscando transparencia. Ese paso fue una piedra en el zapato de quienes querían cerrar el caso con una versión cómoda. Paulo, al ver que la presión aumentaba, empezó a guardar cada conversación por escrito. ¿Quién llamaba? ¿Con qué tono? ¿Qué promesas se ofrecían? Su renuncia a la inmediatez de la complicidad lo ubicó en el limbo peligroso. Lo miraban los que querían control. Lo miraban quienes buscaban justicia. En la casa Borges, la tensión entre Ana, Elena y Diana se desbordó en un almuerzo formal. Ana pensaba que la protección debía estar condicionada a que nadie hablara ante la prensa. Elena, con más sutileza, defendía la idea de no dejar que la familia quedara manchada por historias. Diana, en cambio, aspiraba a una protección que preservara la dignidad de Cristina porque creía que esa dignidad era también la de la familia. La discusión, por supuesto, no quedó solo en palabras. Hubo condiciones, pagos digitales mencionados en voz baja, y la idea de comprar silencios que alguien, al final, pronunció con desprecio. Cristina escuchó fragmentos por casualidad. Supo que su refugio era frágil precisamente por eso, porque cualquier favor puede volverse moneda. Comprendió que el matrimonio de protección era una herramienta, no una absolución moral. En medio de esos juegos, un nuevo actor apareció. Una periodista independiente, que había seguido el caso desde fuera de la ciudad. No quiso salir en primera plana. Prefirió el trabajo de fondo. Llegó con preguntas precisas y no con cámaras. Llevaba notas sobre sociedades que habían lucrado con la reputación de la policía. Encontró a Nicolás en una cafetería y, entre un café humeante y otro, le ofreció una red de contactos en medios que podían verificar documentos a distancia. Si algo huele a manipulación, podemos darlo vuelta, le dijo. Nicolás la miró con gratitud. Era la primera colaboración que llegaba sin una coima ni una instrucción. El clímax que el relato pedía ocurrió en una noche que nadie terminó de prever. Una cena de recaudación para un proyecto cultural que la alcaldía había patrocinado. Víctor estaba allí. Su presencia era esperada, su aplauso medido. Yuri acudió porque la ciudad mira a quien no hace pública su presencia. Cristina, por su parte, había aceptado asistir con la intención de no desaparecer sin más. Mostrarse, pero con límites. La cena era formal y el discurso del alcalde iba a ser la pieza central. Sin embargo, entre las invitaciones y los discursos, alguien mezcló una vercleguería distinta. Una transmisión en vivo que recogió, de pronto, testimonios contradictorios. Un hombre, contratado por la red que quería desacreditarla, se plantó en la salida de la sala y empezó a gritar acusaciones que olían a montaje. La escena degeneró en insultos, acusaciones y en la rotura deliberada de un bolso que contenía documentos de Cristina. Algunos invitados miraron con horror, otros con morbo. Víctor, sin perder compostura, llamó a seguridad y pidió mano dura. Yuri, en otra orilla, habló con calma al micrófono. Hay manipulaciones en marcha. Pido que se haga una pausa para verificar documentos. No pidió que se retiraran las cámaras, pidió tiempo. La diferencia fue clave. Ganó legitimidad. Fueron minutos que parecieron horas. Un video, filtrado por alguien estratégico, mostraba una conversación entre dos asistentes que hablaban de plantar pruebas en el bolso de Cristina. La edición del video era corta y no explicaba los orígenes, pero era suficiente para sembrar dudas sobre la versión de los que atacaban. En medio de esa confusión,
Llegó la noticia que Nicolás había esperado. El perito independiente devolvía un primer informe que describía incongruencias en los valores de los calmantes y enumeraba páginas faltantes en el legajo oficial. No era una sentencia. Era un portal abierto. La presencia de ese informe produjo un efecto dominó. Algunos medios que habían llevado la versión más sensacionalista comenzaron a bajar el tono. Otros, sin considerar su objetividad, se agarraron a la posibilidad de que se hubiera manipulado la verdad. Vítor se vio en la necesidad de sonreír con menos naturalidad. Sus aliados se dividieron. Para Cristina, la apertura de esa grieta fue un alivio que no anuló el miedo, pero le permitió respirar. La escena pública se transformó en una réplica de lo que había sido la vida privada. Poder y verdad disputando el mismo terreno. Yuri, con voz medida, propuso que se creara una comisión investigadora interna, con peritos externos y garantías de transparencia. Vítor aceptó por la necesidad de demostrar que nada ocultaba. Los aplausos fueron tibios. La ciudad presenció un momento donde la apariencia de rectitud se disputaba con la mínima posibilidad de exposición real. Para muchos la jugada fue diplomática. Para Cristina, fue el primer paso hacia algo que, quizá, se llamaría justicia. O al menos, hacia la posibilidad de que su versión empezara a tener peso. Esa noche, después de la cena, Cristina se quedó a solas en un corredor de la casa del municipio, con la brisa pegándole al rostro y el eco de voces lejanas. Andrei se le acercó sin hacer ruido. No había cámaras allí ni micrófonos. Él miró lo que ella miraba. Las estrellas que colgaban bajas sobre la ciudad y el rumor de la gente que pretendía opinar sobre una vida que no era la suya. Le puso la mano en el hombro con una torpeza que la hizo sonreír por primera vez sin pulso cortado. No vine a reivindicar nada, dijo. Vine porque si hay que proteger a este hijo, quiero estar ahí. Cristina no supo qué decir. La idea de ser madre y de tener al padre presente era compleja y temblorosa. No era un cuento romántico. Era la esperanza de alguien que no deseaba repetir errores ni dramas. Haremos lo que haya que hacer, despacio, agregó Andrei. No habló de valientes gestos, habló de constancia. La constancia, justamente, fue la que alimentó la siguiente secuencia de la trama. Un par de semanas después, en una madrugada que no recordaría por su fecha sino por el sonido, alguien dejó en el umbral del despacho de Valdis una carpeta con documentos fotocopiados y una memoria USB. No vino con amenazas, vino con nombres. En la carpeta había recibos, facturas y una lista de empresas proveedoras que, de forma indirecta, estaban conectadas con la logística de la seguridad de Vítor. La memoria tenía un archivo con etiquetas que sugerían una grabación de audio. Valdis la miró. La abrió con cuidado y cerró la puerta de su despacho. Tenía delante el primer atisbo de algo que no se podía probar sin un procedimiento. Decidió, con razón prudente, llevar la información a Yuri en vez de difundirla en redes. Era la forma de mantenerla dentro de un ring controlado. Cuando Yuri escuchó el contenido, palideció. No por la exposición política, esa la tenía asumida, sino por la magnitud de la red, contratistas, periodistas, proveedores, algunos funcionarios. Si esto es cierto, hay una trama que va más allá de Vítor, dijo. Es una red de protección mutua. No lo dijo de forma triunfalista. Lo dijo con la medida de quien comprende que el enemigo no es un hombre, sino una maquinaria. Con la carpeta en su poder, Yuri reforzó el plan. Usar la información como palanca, no como arma arrojadiza. Valdis redactó otra vez cláusulas, pedidos de investigación, requerimientos a peritos externos. La ley avanzó con pasos lentos y calculados. A nadie le gustó la idea de que una red institucional pudiera colapsar por la difusión de documentos, así que se optó por el secretismo estratégico. Era un tipo de justicia que no seducía a las multitudes. Era procedimiento. En ese punto, la duda empezó a funcionar como motor. Vítor sintió que le arrancaban piezas de su territorio. Su respuesta fue operar en dos frentes. Por un lado, endurecer su discurso público de respetabilidad. Por otro, presionar para que las averiguaciones se volvieran a centrar en las contradicciones de una historia, y no en las redes que lo rodeaban. Era clásico.
Víctor fue hábil en el arte de convertir a sus opositores en focos de sospecha, porque así su poder relativizaba la veracidad que lo dañaba. Paulo, al ver la presión, hizo lo que pudo. Demandó garantías para los testigos y la protección de la cadena de custodia de las pruebas. Sus pasos fueron lentos, porque sabía que la prisa podía ser manipulada. Mientras tanto, Cristina siguió contándose la historia para recuperarla. Habló en terapia del bebé que ya era una promesa. Habló de cómo aceptó el matrimonio con Yuri por cálculo, no por entrega. Habló, con tono seco, de la culpa que la asaltaba cuando veía fotos de su vestido de novia que nunca había querido. Su palabra se fue orientando. No buscaba venganza, decía, sino que su hijo tuviera un nombre que no fuese marca de opresión. Aprendió a poner límites. Aprendió que pedir ayuda no era humillación. Aprendió que una madre puede ser a la vez frágil y medida. Esa doble condición la mantuvo en equilibrio. Y entonces, como si la trama quisiera recordarle que la vida de las historias siempre exige un gesto final, llegó la última llamada. Fue una noche tibia, con lluvia leve sobre el vidrio de su cuarto. El teléfono sonó con un número desconocido. Ella vaciló. Luego respondió. «Hay algo en esa memoria», dijo la voz, baja, casi metálica. «No confíes en las apariencias. No confíes en nadie del interior». La llamada cortó. Cristina sabía que, en su mano, había la posibilidad de abrir una puerta que podía ser liberadora o mortal. Sabía también que cualquier decisión ya no era solo suya. Había abogados que habían trabajado por semanas, un tío enfermo que la observaba con la fragilidad de quien mira una última batalla, un Andrei que quería estar presente sin hacer ruido, y un Yuri que había hecho de la protección un proyecto. La memoria USB quedó sobre la mesa como una fruta que no sabe si madura o pudre. Cristina la miró, respiró, y pensó en Iván, en su mano temblorosa que al principio le había dicho, «Ve, hija, vive». La imagen del tío fue el empujón. «Toma esto para tu hijo». Fue también la imagen de su propio vientre. Una vida que no había pedido de forma heroica, sino que ya estaba hecha a su medida, y necesitaba manos que la cuidaran más allá de las piernas de la ciudad. No abrió la memoria en aquel momento. Prefirió ponerla en un sobre con sello y llevársela a Valdis al día siguiente. Quería que el procedimiento fuera formal. No quería volver a regalar la posibilidad de manipulación. Había aprendido que el ruido era un enemigo. La carpeta, la nota, la memoria, todo aquello, elementos que podían derribar a un hombre o enlodarlo solo en rumores, fueron puestos en manos de quienes, al menos por ahora, preferían una estrategia ordenada. La historia no se cerró con un puño, se cerró con una decisión. Cristina decidió que, si la verdad debía salir, saldría con método, peritaje, notificaciones, garantías. No aceptaría trampas que convirtieran su vida en espectáculo. Tampoco se resignaría a la invisibilidad que había padecido. Era una forma de reconciliar dos necesidades, la de proteger a su hijo y la de reclamar su nombre. Decidió que empezaría a dar pequeños pasos, inscribirse en un curso, asistir a clases presenciales cuando el riesgo lo permitiera, escribir un correo con su historia en primera persona para guardarlo en un archivo personal. Fueron actos modestos, pero actos que la despojaron del estado de víctima pasiva. La narrativa concluye en esa doble orilla. Por un lado, la ciudad conversaba con ella misma sobre quién decía la verdad. Por otro, Cristina se movía con la calma contenida de quien sabe que la lucha es larga. El matrimonio de conveniencia ya estaba inscrito en registros y en la opinión pública como un escudo provisional. Las pruebas estaban siendo analizadas por manos neutrales y, aunque la investigación mostraba trazas de manipulación, el proceso legal era indefinido en plazos y en certezas. La familia Borges, con sus disputas internas, actuaba como un refugio que también exigía pagos de lealtad. Víctor, por su parte, no había perdido el poder, pero había visto su territorio resquebrajarse lo suficiente como para que la duda empezara a erosionarlo. En la última escena, Cristina se sienta frente a la ventana de su habitación en la casa Borges. Afuera, la ciudad parpadea con luces y rumores. Ella apoya la mano sobre el vientre y siente, con la claridad de quien ya no pregunta a los demás,
El latido que le recuerda la primera decisión. Huir para proteger lo que late dentro de ella. No hay final de película. Hay un respiro que se acompasa con pasos que vendrán. Levanta el teléfono y manda un mensaje a Andrei. Cuando quieras, hablamos. A tu ritmo. Escribió también a Yuri. Gracias. Por ahora. Envió a Valdis la petición formal para que la memoria USB fuera entregada a un perito independiente. Respira. Guarda el teléfono. Mira la tarjeta que le advirtiera al principio. No confíes en la foto. La deja sin romperla sobre la mesa. No confío en la foto. Pero confío en mi nombre, se dice en voz baja. Si quieres seguir el próximo capítulo de Cristina, saber qué contiene esa memoria y cómo la ciudad irá mostrando sus verdades a medias, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla.